Bueno, pues el flamenquín es curioso porque es un plato en el que se unen tradición y modernidad. Vamos a ver qué hay aquí. Es decir, lo que importa, aunque desde el punto de vista nutricional importa mucho la receta, en realidad para una receta, para el historiador, la receta no tiene importancia si no significa algo. Es decir, si no está en un territorio, en un medio, si no representa un momento histórico, si no tiene que ver con una cultura. Si una receta no se arraiga en una sociedad y solamente es una receta en un recetario, eso se funden, se van, se pierden, carece de importancia. Al final, las recetas populares, como los presidentes de las cofradías sabéis, con todos esos pequeños matices, con todos esos pequeños cambios, son los que crean la riqueza de que la historia no se quede anquilosada y se convierta en patrimonio vivo. La verdad es que el historiador de la alimentación tiene que analizar el entorno, tiene que conocer las técnicas de cocinado, como nos va a pasar con el flamenquín, que la verdad es que nos va a dar muchas alegrías, espero, porque tiene una interesantísima vinculación con Andalucía, con la técnica de la fritura y con el aceite de oliva. Son las claves para su desarrollo, os lo voy a explicar ahora. Es decir, ¿por qué nos importa tanto un plato? ¿Por qué nos importa tanto el flamenquín, el rabo de toro, el salmorejo, la pipirrana? Pues porque nos representa. Porque de alguna forma nos alimentamos con esos platos en nuestra infancia y son parte de nuestra identidad. De hecho, cuando hay dos pueblos que tienen un plato, vamos a decir, un cocido, que es una cosa... No, el cocido auténtico es el nuestro, no, el nuestro, porque el vuestro le falta... Esa cosa tiene un interés grandísimo desde el punto de vista de la antropología y de la historia, incluso social, porque nos identificamos con los platos que comemos, así que los hacemos nuestros. Por otra parte, también os diré que es muy difícil encontrar recetas. El historiador no lo puede decir en muy pocos casos. No puede decir tal año, tal día y tal persona inventó una receta. Porque sobre todo en el caso de las recetas populares, pues concursa primero la tierra, lo que ofrece la tierra. Aquí el aceite de oliva, el trigo, el ganado, todo eso concursa, pero también concursan las personas. Y a veces hay ideas en el aire, como es el caso del flamenquín. De nuevo, voy a hacerme yo a mí misma el spoiler, pero es cierto que es muy difícil decir exactamente y datarlo, aunque sí nos vamos a aproximar bastante. Espero que os guste el trabajo. En fin, lo primero, vamos a empezar por lo difícil. Palabras y recetas son asuntos distintos. Como demostramos también en los congresos de los salmorejos, la receta y la palabra es una frágil asociación. Ocurren 1000 travesuras del destino. Pasan homonimias, metonimias, sinonimias, sinécdoques, polisemias, todas estas maldades que hacen que confundamos o que nos pueden llevar a confusión entre las palabras y las recetas. La verdad es que es un sufrimiento porque se complica, eso hace muy difícil encontrar un plato. Y hay casos, por ejemplo, en el caso del salmorejo, que es cierto que hay muchísimos salmorejos en España. Entonces, y además hay platos que se parecen a nuestro salmorejo y otros que son totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver entonces con el flamenquín cómo lo hacemos. En cuanto al término, así que voy a diferenciar el origen en cuanto al término y el origen en cuanto al plato, ¿vale? Es un plato, es una palabra, la palabra flamenquín es moderna. No está reconocida en la RAE y solamente está reconocida en estos dos diccionarios, que son diccionarios de habla local, es decir, el de Alcalá Venceslada del 51 en su libro Vocabulario andaluz, que dice que el flamenquín es una croqueta pequeña, y el de Álvarez Querra del 87 en el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, que dice que el flamenquín es una loncha de jamón cocido, enrollado, relleno de queso, rebozado y frito. Y luego dice el flamenquismo también, que es afición a las costumbres flamencas. Es decir, lo del flamenquín tiene mucho más que ver con lo flamenco, es decir, ese concepto flamenco en Andalucía, que con el otro flamenco del que hablaré ahora. Pero fijaros también como aquí el desarrollo de la idea, pues, de la receta, pues no es interesante porque dice jamón cocido, pues eso no nos enraiza muy bien. Pero, sin embargo, dice algo clave, que es rebozada y frita.
Y ahí sí nos está vinculando con Andalucía. Bueno, voy a seguir. ¿Qué dice la RAE aquí? Porque sería clave que la RAE se posicionara. Pues no dice nada. La RAE, y además hace muy bien, porque tienen que mantener su principal, digamos, fuente de credibilidad, que es que las nuevas palabras tienen que estar contrastadas por el uso y muchas veces. Así que a la RAE no nos podemos dirigir, no vamos a terminar. Bueno, y entonces seguimos con el flamenquín. El Taste Atlas dice una cosa que a mí me llamó impresionantemente la atención. Dice que se llama flamenquín, el flamenquín, en honor a los asistentes de pelo rubio y de origen de Flandes del emperador Carlos V, y que su origen es Andújar en la década de los 50. Pero de verdad, en Andújar, en la década de los 50, ¿alguien recordaba a los flamencos que estuvieron en Flandes con Carlos V? Es decir, esto es una leyenda, y en alimentación, en historia de la alimentación hay infinitas leyendas, porque es divertido, porque se cuentan, porque son historietas, porque parece que no tiene importancia, pero al final la tienen. Y el historiador tiene que ir ahí tirando de los hilos para encontrar de verdad lo que es verdad, ¿no? Así que este flamenquín de los de Flandes, fuera. ¿Qué nos dice la prensa? La prensa antigua, no la moderna, ¿no? La primera referencia que tenemos en prensa es en el periódico Blanco y Negro del año 77. Fijaros qué tarde, ¿eh? O sea, que es como antes de ayer. La escribe Imelda Moreno de Arteaga, que sabéis que ella escribía en ABC con el seudónimo de Zenón, y cuenta que toma un flamenquín y señala una popieta de ternera rellena de jamón. Ya estamos viendo la palabra que va a ser clave con el flamenquín, popieta. Ahora vais a ver las popietas. Y de ternera, nada de cerdo, nada de frito, todavía está ahí. Fijaros qué tarde, que nos parece que el flamenquín lleva toda la vida, pero en realidad pues parece que es más moderno de lo que nos creemos. Otra referencia, también en el Blanco y Negro del 78, alguien que habla de al que ha comido en las Camachas y que come un flamenquín que le gustó mucho. Es un filete de cerdo con una loncha de jamón, enrollado como una popieta, empanado y frito. Aquí sí tenemos ya un flamenquín de verdad. No como el anterior, que parece que estaba rellena de jamón, pero no habla de fritura ni nada. Es decir, aquí sí tenemos esta referencia. Bueno, y en la cocina, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los cocineros? ¿Los cocineros hablan del flamenquín? Porque esta es la siguiente pregunta. Es decir, ya tenemos, fijaros qué tarde, hasta los años 70 no se empieza a hablar en prensa nacional. Pero esto tenía que haber nacido antes. Siempre se recoge después de cuando nacen las cosas, ¿no? Así que nos vamos a ir a los orígenes. Existían rollos de carne rellenos en la cocina francesa clásica, las popietas. Solo que se fijaban una vez enrollados, se fijaban con un palillo y se guisaban. Se hacían con filetes muy finos de buey y de ternera, que claro, dan piezas muy grandes, que se enrollan muy bien, ¿no? Y lo que se hacía es que se rellenaban, se añadía algo de tocineta y se guisaban, pues ya veis, estos están con champiñones, pero hay muchísimos tipos de popietas. Así que las popietas hay de todos los estilos, de anchoas rellenas, de coles, de lechuga, de la lechuga que antiguamente se tomaba, se guisaba, ¿no? También con relleno de pescado, de carne, es decir, la popieta daba para todo. Era como un multiuso que siempre quedaba bien en una mesa. Podía ser de muchísima calidad o podía ser algo más popular, ¿no? El caso es que no hay popietas sin relleno. Vamos a empezar así, eso es una labor, ha sido como un poco detectivesca, ¿no? No hay popietas sin relleno. Así que, como el flamenquín, ¿por qué este abuelo del flamenquín se caracteriza? Pues porque es alargado, la popieta, y porque siempre está relleno. El caso es que ya vamos encontrando muchas popietas, pero mirad, hasta que la popieta no esté frita, de verdad, no puede ser flamenquín. Nos vamos a un grande, nos vamos a Escoffier. Continúa. Sí, nos vamos a Escoffier. Y Escoffier habla de las popietes. Y habla de las popietes, os traigo ahí el texto, que seguramente lo veréis mejor que yo, que es más grande, y dice cómo se componen, cómo se hace la popieta, que es con un filete por lo menos de 10 centímetros de largo, en fin.
La verdad es que si vamos a la parte lógica, digamos, y sensata de lo que es la cocina, parece absolutamente natural enrollar un filete, que es el mecanismo de enrollar un filete, de rellenarlo con algo, es muy habitual en la cocina, ¿no? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Qué pasa? Que están hablando, ¿no? Bueno, y en la cocina cotidiana del siglo XX aparecen todos los primos de las popietas. Ya los tenemos. Bueno, no soy exhaustiva con los manuales porque si no nos pasaríamos aquí una hora y sería aburridísimo, ¿no? Pero sí es verdad que todos los manuales franceses, los grandes de Escoffier y los pequeños, los medianos, tienen popietas, ¿no? Y en la cocina del siglo XX aparece en muchísimos recetarios españoles. Fijaros, ¿cómo qué nombre? Le llaman rollitos sabrosos. No encontramos la palabra flamenquín en ningún momento. Rollitos caprichosos, con salchicha, rollitos de anchoa. Se meten en finísimos filetes de ternera, distintos rellenos, pero empieza a prevalecer el jamón. Ya vamos encontrando ese momento, ¿no? Y cuando empieza a prevalecer el jamón, es curioso que es cuando empiezan a empanarse y a freírse. Así que ahí tenéis, pues, por ejemplo, esta referencia es de un libro de 1969, bien tarde, ¿eh? Bien tarde, así que nos vamos encontrando, un poquito antes vamos a encontrar popietas en Carmencita la buena cocinera, bueno, que lo conoceréis, que es un libro de cocina clásico, que le llama pulpetas de carne, con filetes muy finos y irregulares, dice que se atan. Otro recetario español es el del que fue alcalde de La Coruña, maravilloso, Manuel de Puga y Parga, el famoso Picadillo, que era un gran periodista, que en 1905 escribe este recetario y habla de ternera en rollo, lo ha españolizado. Ya no habla de popieta, ni de popiet, ni de pulpetón. Ternera en rollo, ¿no? Parece fantástico que nos vayamos trayendo a la tierra una cosa así. Y luego, además, tiene una receta muy parecida, esta la pongo ahí, no la voy a leer porque es aburrido, que la llama ternera en salchichón. También parece absolutamente lógico, porque luego deja que se enfría y la corta en rodajas como si fuera salchichón. Y estas pulpetas, ya que me encantó esta receta del ramillete de ama de casa, de una autora que se llamaba Nieves, muy conocida, un manual además muy popular, del 1929, ya habla de pulpetas de ternera, pero están al horno, y de envueltillos de ternera también. También se trae la palabra, como se la traía don Manuel de Parga y Picadillo. Y estas las fríe en manteca y las reboza en harina. Entonces, os estoy dando, digamos, como un muestrario de lo que está pasando y de cómo ocurre esto. ¿Qué pasa? Pues que probablemente estas recetas formaban parte de la cocina doméstica. Por eso no hay referencias en prensa antes, aunque espero que los archivos personales y los recetarios pues, nos puedan dar alegrías. No lo descartamos, ¿no? Colombine, también en el 31, habla de carne en pulpetas. Esta todavía tiene la referencia a lo francés, ¿no? Y la explica bastante bien, ahí tenéis la receta. Pero el caso es que esta la adora también, con lo cual ya vamos acercándonos a nosotros. Luego el polpetón a la Parmentier de Rondinsoni, que fue un cocinero pues también de mucho, mucho prestigio, cuenta cómo trincha la carne de cerdo, le pone la ternera y al final deja que se cueza pues, en una salsa. Savarín, que este es un libro de los años 60 que yo creo que estaba en todas las casas de España, fue popularísimo, no tiene nada que ver, ojo, con el Brillat Savarín, simplemente que tomaron el nombre. Y por fin, aquí, después de este agotador mare magnum de recetarios, nos da una definición. Y dicen, se da el nombre de popieta a unos escalopes enrollados y atados, rellenos con una loncha de jamón. Vale, ya tenemos una definición en España. No en Francia ni en la cocina afrancesada, sino española. Y me gusta mucho la palabra, enrollados, rollitos, todas esas cosas pues me parecen muy interesantes. Ya voy terminando. En 1970, un poquito antes, a finales de los 60, en el 68 así, Néstor Luján
que era una de las personas que más ha sabido de gastronomía en España, de verdad, un tipo culto, preparado y con muchos viajes hechos. Hizo este libro interesantísimo con Juan Perucho, que era otro periodista, y no habla del flamenquín en absoluto cuando habla de Andalucía, ni se refiere al flamenquín. En cuanto al término, y acabamos con los recetarios, tenemos esto. Lo complicamos un poquito más. Esta fuente se llama flamenquilla. Es una fuente alargada que se pone en la mesa, que se ponía en las mesas en el servicio clásico para servir pues un entremés, algún embutido o alguna pieza alargada, por ejemplo, un espárrago. Así que el término flamenquín, flamenquilla, el concepto de flamenco, por lo que hay en andaluz, de concepto andaluz, pues ahí lo tenéis. Después, ya para rematar toda esta investigación, estuve hablando con Juan Machín, que muchos, si no lo conocéis, sabéis quién es, que ha sido un industrial, creador de la industria del flamenquín en Córdoba. Parece que su madre le hacían el flamenquín muy bien, y Juan, que es tan cariñoso y tan buena gente, ¿no? Pues me estuvo contando que los flamenquines entonces en el bar los hacían de carne de ternera, pero era un sistema muy caro, muy poco útil para una industria, con lo cual ellos desarrollaron un sistema distinto. Hicieron un flamenquín que fue emblemático, que en Córdoba se compraban muchísimos flamenquines de congelados Machi. Después ya se imitaron, pero los suyos fueron los primeros. La cuestión es que él cambió los productos, porque no utilizaba el producto de cerdo, sino que utilizaba un tipo de jamón para que fuera blandito y tal. Pero, en fin, esta es una cuestión industrial. Pero la clave es que nos dice que sí, que antes se hacían con carne de ternera y no de cerdo. Bueno, llego al final. El flamenquín es, después de todo esto que os he contado, un producto, como conclusión, heredero de las popietas, heredero directo de las popietas y de su composición, que utiliza, y esto es clave para mí, una técnica y un producto andaluz para su nicho particular. ¿A qué se debe la palabra flamenquín? Pues una palabra que estaba en el ambiente y que yo creo que es un producto del espíritu burlón y del habla andaluza. La década de los 50 parece que se configura en el momento de su desarrollo y de forma independiente a la popieta. La verdad es que se convierte en un producto andaluz. ¿Y cuál es la clave del flamenquín? Pues que la popieta al final es el territorio. Siempre que hablo de alimentación hablo de territorio. Ya no se hace con carne de ternera, se hace con carne de cerdo. Digamos que es una carne de consumo muy extendido en Córdoba. ¿De qué se rellena? Ya no se rellena de setas se rellena de jamón serrano, ibérico, el que sea. Y después se fríe. Y esa es la última clave que os doy del flamenquín. La popieta llega a Andalucía y la popieta adquiere el hábito andaluz de la fritura en aceite de oliva y del uso de los productos del territorio. Así que podemos decir que por recién llegado, porque es un recién llegado, en realidad a lo mejor no lleva 100 años entre nosotros, sí es cierto que su composición, su espíritu y sus características verdaderamente responden a la esencia de un plato andaluz. Así que, bueno, el flamenquín, bienvenido el flamenquín. Y la clave para que Córdoba pues lo hiciera suyo es una cuestión de identidad. Simplemente algo se pone de moda en un sitio y empieza a hacerse, a la gente le gusta y lo toma como suyo. Y cuando ya hay 2 generaciones comiendo flamenquín, ya se puede hablar del flamenquín como parte de la infancia de uno. Así que territorio, productos y técnicas. Esas son las claves del flamenquín y aquí os dejo pues mi trabajo. Así que muchas gracias.